Estamos de regreso ya y claro, la agenda va a volverse cada vez más política, pero es bueno eso porque es indispensable que en estos un poco más de 30 días podamos conocer o reconocer en algunos casos a la gente que ha sido propuesta por sus partidos y sus movimientos para encabezar, como en este caso, las listas nacionales. Quiero saludar a la doctora Jimena Borges de Gutiérrez y al señor doctor Javier Orti. Doctora Jimena Borges, bienvenida, buenos días. ¿Vuelve usted a la palestra política? Esperemos que ya se está sentando ahí. Bienvenida, buenos días, doctora. Bueno, insiste en buscar una representación ahora en la lista nacional y acompañando nuevamente al coronel Gutiérrez que va por la búsqueda de la presidencia. ¿Cuál es su primera observación del proceso electoral, doctora Borges? Bienvenida, buenos días. Buenos días a usted y a toda la estimada radioaudiencia de la más prestigiosa emisora que tiene la capital, que es Radio Democracia. Muchas gracias, doctora. Todo este proceso electoral es sui generis, totalmente diferente a lo que se ha visto durante décadas y en la historia ecuatoriana por el tema de la pandemia que acoge a todo el planeta. El mundo ha cambiado, obviamente el Ecuador también tenía que cambiar y el ejercicio de la política no es la excepción. Por lo tanto, hay muchas limitaciones para los candidatos, para la presentación de los proyectos, a fin de que se haga masiva el conocimiento de este tipo de propuestas hacia la ciudadanía y entren en un proceso reflexivo para que esta vez haya un voto inteligente, un voto con sabiduría, porque desde ya ellos saben que depende de esa decisión su vida, la vida de su familia, la vida de todo el Ecuador. Repito nuevamente, esto es lo que está frustrado, es lo que está truncado, está débil por el tema de la pandemia, con una reglamentación del Consejo Nacional Electoral apta para evitar que el ejercicio de la política con concentraciones de masas, con mítines, con reuniones más fuertes, rodeadas de mucha gente. Esto claro, está totalmente prohibido y tienen razón. Es un modelo distinto, ¿no? Usted como médica sabe que esto va a afectar. Quiero saludar también al doctor Javier Orti del Movimiento Avanza, Listas 8. Javier, bienvenido, buenos días. Esta apreciación que nos hace doña Jimena Borges, contrincante para llamar de alguna manera de las listas 3, claro, dice esto es una forma distinta y va a dificultar incluso las propuestas que puedan tener ustedes. ¿Cuál es su visión del proceso y de lo que se podrá hacer en esta campaña? Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Jimenita, buenos días. Bueno, yo estoy acá desde Quevedo ya recorriendo el país, por supuesto cumpliendo con todas las restricciones que ha emanado tanto el COE como por supuesto el Consejo Nacional Electoral. Hemos comenzado con una caravana motorizada en Quevedo, Buena Fe, en Valencia, en Mocache. Sí, hoy nos iremos para Babahoyo y por supuesto con todas las medidas de bioseguridad del caso. Por supuesto que tenemos que adaptarnos a estas nuevas reglas, a esta nueva realidad de hacer política. Tenemos que ajustar nuestros equipos digitales. Definitivamente la campaña por aire va a ser, en este caso, mucho más potente que las campañas por territorio, pero el territorio nunca se lo va a dejar. A la militancia, a la gente, a la ciudadanía le gusta tenerlos a los candidatos cerca, así sea en una caravana motorizada, así sea con una mascarilla puesta. Pero bueno, la responsabilidad de los candidatos es sobre todo salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Usted está en una ciudad en la que asesinaron a un candidato. Javier, perdón, usted está en una ciudad en la que asesinaron a un candidato, por lo tanto la violencia necesita una respuesta también desde la actividad política, Javier.
Sí, Francisco, Patricio El Cholo Mendoza, nuestro candidato, fue asesinado hace varias semanas. Por eso hemos decidido con Isidro Romero comenzar nuestra campaña acá en la provincia de Los Ríos y por supuesto proponer ya la candidatura que ya está en firme de su sobrino, Eduardo Mendoza, quien en consenso con el Partido Político Avance y la familia Mendoza ha decidido reemplazar a su tío dentro de la papeleta electoral y con ellos recorrimos el día de ayer y por supuesto aquí existe una total incertidumbre sobre toda esa ola de violencia y por supuesto este fallecimiento cruel que hoy por hoy ha ensangrentado prácticamente, ha puesto en luto la democracia en el Ecuador y por supuesto ha puesto en riesgo la seguridad de todos los candidatos. Doctora Borges, ¿cuál será la diferencia entre su primera diputación, la Asamblea Constituyente, una ley que usted recordaba en otro medio de comunicación como la de extinción de dominio trunca? ¿Cuál ahora la motivación para, uno podría preguntar y decir, ¿por qué no otros candidatos? Y si Jimena insiste, ¿cuál la motivación? ¿Qué leyes llevaría? ¿Qué siente usted que hace falta entre todo lo que hace falta? ¿Qué prioriza usted, Jimena? Un gusto, primero, un gusto de compartir este espacio con Javier. Y respecto a su pregunta, usted conoce que las funciones legislativas están en el campo de expedir, reformar, derogar leyes, pero también está el tema de la fiscalización. Y yo le voy a apostar todo a la fiscalización. No es justo que hace 12 años, justamente con un ex asambleísta manabita, Trajano Andrade, y a través de legislación comparada, generamos esa ley de extinción de dominio en la mesa número 10, donde solamente quienes provocamos y producimos esa ley, tuvimos el voto favorable, los 8 restantes miembros de Alianza País lo negaron. Y allí duerme el sueño de los justos. Si no salió de esa mesa de legislación, tampoco pasó al pleno, al primer y después al segundo debate. Y ahora hasta la banca crediticia internacional señala como uno de los requisitos válidos el tener esta ley de extinción de dominio. Pero debemos darnos cuenta de que esta, repito, es una herramienta útil para controlar y obviamente... La lucha contra la corrupción pasa por ahí. Sí, pero esto solo se ejecuta desde el momento en que está constando en el registro oficial. De allí para adelante, ¿qué pasa con el periodo anterior? Por eso, junto con la ley de extinción de dominio, que no sabemos si la aprueben o no la actual asamblea en las próximas semanas, pero junto con ella yo impulso la ley de justificación y confiscación de bienes, porque con esa ley vamos a medir cuál es el patrimonio de quienes ocuparon una función pública por nombramiento de su entidad nominadora o porque fueron electos por el voto popular. De pronto, esta gente que llega a unos puestazos, de la noche a la mañana se convierten en magnates y tienen mansiones, tienen yates, tienen casas, departamentos en otros países, son archimillonarios. ¿De dónde? Tienen que justificar, porque si no justifican, nos da a entender que provienen de un dinero mal habido. Por eso tiene que investigarse, hacer el pesquisaje, y eso solo con la ley de justificación y confiscación de bienes, que es una de las primeras que promoveré dentro del ámbito legislativo. Javier, si Jimena va por la parte de la fiscalización, priorizando eso, en las propuestas de ustedes he visto que lo primero que entonces hay que hacer es reformar la ley de la función legislativa para que no tenga estas trabas y estas libertades que tienen para terminar no fiscalizando y peor aún no
no aprobando leyes que son necesarias, ya no solo porque nos piden de afuera, sino que además aquí ya hay un clamor. Esas propuestas, ¿por dónde avanzarían en Avanza, Javier? Bueno, en primer lugar, Francisco y Jimenita, sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional necesita cambiar el modelo de gestión e ir a un modelo de gestión por resultados, en donde los asambleístas seamos evaluados, seamos calificados, no solo por la participación en el pleno de las sesiones, sino también en nuestra participación en las comisiones especializadas y en la calidad del tipo de proyectos de ley que estamos presentando. Por eso estamos promoviendo que dentro de esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa, inclusive se llega a la posibilidad de que los asambleístas ganemos por horas, hora trabajada, hora pagada. Y en cuanto a la fiscalización, para nosotros es fundamental, Francisco, reformar de manera tajante la ley de contratación pública. Debemos cambiar todo el sistema de contratación pública. El actual sistema está podrido, está corrupto. Necesitamos eliminar estos contratos de emergencia que han sido ese nido de corrupción que lastimosamente ha empañado prácticamente toda la gestión pública de todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, si es que vamos a reformar la ley de contratación pública, necesitamos rehacer un sistema mucho más transparente, un sistema mucho más abierto, en donde los ciudadanos sepan qué se contrata, para qué se contrata, quién se contrata y por cuánto se contrata, y que por supuesto sea mucho más ágil, menos burocratizado, y así no demos pie a que nuevamente tengamos contratos de emergencia a dedo, que lastimosamente han sido uno de los orígenes de la corrupción. Jimena, entonces la corrupción va a ser una base. Hasta ahora, 14 años, vemos, comienza a haber algunos resultados. Se propone también, ustedes van a luchar, se va a votar, o no sé si se alcance ciertamente, una reforma que podría dividir al Congreso o a la Asamblea en dos planos, en el Senado y en diputados. ¿Ustedes creen que hay que fortalecerlo, Jimena, a la actual Asamblea? ¿Hay que cambiarlo como sí propone Avanza? Una profunda reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Desde el punto de vista de esa operatividad, ¿usted qué propone, Jimena? Creo que se cortó. Javier, ¿cuáles serían los puntos específicos de la reforma que ustedes proponen a la función legislativa? Es un tema de Internet. De inmediato vamos a comunicarnos telefónicamente y podremos conversar. Es un tema más bien del Internet, del servicio que nos prestan. ¿No? Son los costos de la tecnología. Estamos conversando con la doctora Jimena Borques, candidata a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica, listas 3, y con el doctor Javier Orti, candidato a la Asamblea Nacional por Avanza, listas 8, dos candidatos que encabezan las listas de asambleístas nacionales. Estamos conversando qué priorizarían ellos de llegar a ese cargo. Esperemos que, si podemos, como es el tema de Internet, vamos a intentar ubicarlos telefónicamente para continuar con este diálogo los minutos que nos quedan. Queremos saber cuáles son las propuestas, un poco también cuáles son los respaldos que pueden obtener de sus candidatos a la presidencia. La doctora Jimena Borques está en las listas 3 del señor coronel Lucio Gutiérrez, y el doctor Javier Ortiz, candidato de Avanza, listas 8, y su candidato es el señor Isidro Romero. No sé si ya tenemos el contacto. No logramos contactarnos. Lamentamos mucho el que tengamos este problema tecnológico, pero es indispensable que desde ahora, como hemos iniciado ya con la doctora Jimena Peña, candidata a la presidencia de la República, vamos a tener diálogos con los candidatos que encabezan las listas a asambleístas nacionales, y también tendremos a los candidatos que encabezan las listas aquí en Pichincha. Este es el aporte de Radio Democracia, de la cadena Democracia y EXA. También intentaremos hacer algunos contactos en la provincia de Chimborazo y sus candidatos, ¿no es cierto? Como de otras provincias, mucha gente nos
ha planteado ya y estamos pendientes. Toparemos el tema de los candidatos a la presidencia, como lo hicimos esta mañana, de los candidatos a la Asamblea Nacional, de los candidatos a las asambleístas por Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, pero también los candidatos del Parlamento andino. Son esas 4 papeletas las que vamos a poder, con los que vamos a poder conversar. Ojalá podamos incluso ampliar a los segundos, también a los vicepresidenciables, para ver cómo empatan, ¿no? Es indispensable que la ciudadanía, y queremos... está Javier Ortiz. Javier, decíamos, lamentamos mucho este corte del internet. Decíamos entonces, ¿cuál podría ser la profundización de la reforma en la Asamblea Nacional? Gracias, Francisco. Sí, parece que se cayó el internet. Sí. No hay problema, lo hacemos vía telefónica. Bueno, como estaba diciendo, en primera instancia, el tema de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para cambiar el modelo de gestión de la legislatura a ir a un modelo de gestión por resultados y que inclusive a los asambleístas se nos pague por hora trabajada, hora pagada. Y hablando de la corrupción, yo mencionaba el tema de la reforma a la ley de contratación pública, a fin de cambiar totalmente todo el sistema de contratación pública y eliminar los contratos de emergencia. En el tema de las comisiones legislativas, esta comisión de fiscalización a la que se denominó cuando presidía nada menos que doña Silvia Salgado, la comisión de archivo, ¿ustedes están pensando en que facilitar el trámite para la fiscalización, los juicios políticos, la posibilidad de pedir información directamente y no esperar a que el presidente decida eso, Javier? Por supuesto que sí, esa es una de las reformas claves. Antes no existía eso de que cualquier solicitud que venga de un asambleísta tenga que ser calificado por el presidente de la asamblea. Yo pienso que debemos cambiar totalmente toda la dinámica, Francisco, de la fiscalización. Tenemos que ir hacia una fiscalización sin miramientos, sin cálculos políticos, por más utópico que sea. Caiga quien caiga, así sea del propio gobierno del partido donde se esté representando en la asamblea. En nuestro caso, si es que gana Isidro Romero, por supuesto, por más funcionario que sea de nuestro gobierno, tendrá que ser fiscalizado desde la Asamblea Nacional. Entonces, tiene que ser una comisión de la Asamblea totalmente bien estructurada y, por supuesto, que tenga todas las facilidades y herramientas para ejercer este ejercicio básico de la primera legislatura, que es el caso de la fiscalización. Doctora Borges, Jimena, ¿cuáles serían las áreas que usted priorizaría en la reforma a la ley orgánica? ¿Cree usted que habría que fortalecer la que existe? Realmente se cortó el internet y quisiera saber a qué ley orgánica, si es de la ley orgánica de la función legislativa. Lo más importante es que en el tema de la fiscalización, donde empatamos totalmente con el criterio de mi contertulio, es hacer una verdadera democratización de los procesos de fiscalización. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ser calificado por el famoso CAL, aquella propuesta de fiscalización, sino que nazca de la mesa respectiva y pase inmediatamente al pleno, porque son todos los asambleístas electos por el pueblo quienes deberán asumir esa responsabilidad de investigar y de dirimir, obviamente, estos actos delictivos en contra de lo más sagrado que es el dinero del pueblo. Un proceso sin ponentes, diría. Por no tener este proceso que va sería desde la mesa respectiva, desde la comisión respectiva, directo al pleno, por no tener, se han evadido muchísimos casos que hoy salen a la superficie, como los contratos con sobreprecio, peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de fondos, cohecho, concusión, lavado de activos, etcétera, etcétera.
Creo que ahí radica lo más importante de la democratización en el ejercicio legislativo, y eso debe estar en la reforma al Código de la Función Legislativa. Javier, otra ley que va a ser importante y que todos están hablando, ahora mismo en esta asamblea también se ha debatido algo, la ley humanitaria lo trató en parte, es la necesidad urgente de tratar el código laboral. ¿Cuáles serían las propuestas, o usted cree que este código, el que está vigente desde el año 38, es el que debe, en algunos casos, algunos dirían fortalecer, y otros esto de la flexibilización, que a veces suena mala palabra, pero que es necesaria, Javier? Francisco, dentro de nuestros planteamientos en el gran marco de seguridad jurídica que debemos brindarle al Ecuador para reactivar de manera urgente la economía en esta crisis económica, es por supuesto tratar de hablar del código laboral. Aquí hay una realidad, y es que los nuevos empresarios y sobre todo los emprendedores les da terror contratar a la gente. ¿Sí? Yo soy un socialdemócrata convencido y sé perfectamente que no debemos precarizar el empleo. Y no vamos a precarizar el empleo, ni tampoco vamos por supuesto, a desconocer los grandes beneficios laborales que en la historia del Ecuador se han conseguido. Pero sí se requiere revisar el código laboral, más allá de flexibilizar, sino para acoplarnos a las nuevas realidades. Yeah. Debemos abrir la posibilidad de que los ecuatorianos tengan más de un solo ingreso. ¿Por qué no? Si es que alguien tiene un trabajo estable, puede ser contratado en otra empresa por horas, sí, o por horas, y esas horas deben ser remuneradas, y en la remuneración de esas horas estén incluidos todos los beneficios de ley. El hecho de que podamos acceder a un trabajo por horas con todos los beneficios de ley no quiere decir que estemos precarizando el empleo o utilizando esa mala palabra, como tú lo acabas de decir, que es el tema de la flexibilización. Lo que estamos haciendo es innovar el sistema de contratación y el sistema sobre todo laboral, para que todos los ecuatorianos tengamos la posibilidad de ser contratados más de una vez o más de varias veces al mismo tiempo por las capacidades que tengamos. Esta pandemia ha brindado varias posibilidades, no solo las de los trabajos estables, sino también de los trabajos desde la casa, en el teletrabajo, y todo eso tiene que ser normado, tiene que ser innovado, y por supuesto brindarle a las empresas y al sector privado también varias facilidades para que se pueda contratar a los ecuatorianos. Jimena, el código laboral es es un instrumento que puede facilitar. Ustedes han hablado también desde Sociedad Patriótica sobre la innovación, la generación de empleo. ¿Qué áreas se deben impulsar en el Código de Trabajo y qué propone usted como legisladora si resulta electa? Justamente tenemos una coincidencia, yo diría casi total, con lo que ya manifestaron aquí, porque se debe reformar ese código laboral. Y si necesitamos la reactivación económica, ella llegará solo con el aumento de productividad. Por eso se debe dar paso. Yo sé que significa una mala palabra, especialmente para los dirigentes gremiales, el hablar de flexibilización laboral. Pero allí, al estar oponiéndonos al trabajo por horas, solo estamos defendiendo el trabajo de un 56% de la población en edad económicamente productiva. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ese 44% de seres humanos que tienen que llevar un pan a su casa, un pan a su familia y que no tienen trabajo? Porque hoy el actual gobierno da un número del 16% de desocupación, porque pone a aquellas personas que tienen sus ventas ambulantes en la calle, que tienen un carrito de salchipapas, como un empleo informal. Eso no es empleo informal, porque no tienen acceso a seguridad social, a salud, no tienen ningún derecho laboral. Coincido en que ese trabajo por horas debe implementarse para reactivar la economía, garantizando todas las seguridades, ¿no? Por
supuesto, sin negar los derechos que le asisten al trabajador, pero dando la oportunidad para que aquellas personas que inclusive estudiando pueden trabajar 2 horas, 4 horas, lo hagan. Aquellas madres de familia o madres jefas de hogar que deben también cuidar a sus niños puedan trabajar, ya sea vía telemática, habrá algunas labores que tengan que hacerlo presencialmente en la misma cuantía de horas, a medio tiempo, 3 horas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que reactivar al Ecuador solo con productividad, solo trabajando vamos a salir adelante. Para no concluir esta entrevista y agradecerles a los dos, van a quedar pendientes algunas otras cosas, pero sí vale la pena también al inicio de año. Javier, ¿con qué coincide usted con el señor Isidro Romero? ¿En que sea campeón de América el Barcelona o qué diríamos el Quito, la Liga? ¿En qué coincide usted, Javier? Mira, gracias por la jocosidad de la pregunta. Yo soy un liguista de corazón y lastimosamente en este año Isidro Romero me ha ganado una apuesta, porque yo le decía, antes de ser campeones de América, primero tienen que ganar a la Liga en Quito y eso ya lo hicieron el domingo pasado. Así que mis felicitaciones a todos los barcelonistas y por supuesto que el próximo año yo preferiría que la Liga sea el campeón de América. Pero por decreto ejecutivo. Y así sea. Y doctora Borges, ¿qué coincide usted con Terminator Gutiérrez? ¿Es recomendación suya eso? Lo que coincido es que en esta época de pandemia, y dado que un alto porcentaje de la población juvenil, llámense millennials, centennial, están adictos a su celular y existe esta vía digital para hacer llegar un mensaje, lo que yo sí coincido con ese tipo de mensajes y de TikTok es en el concepto básico, que es el combate frontal y radical contra la cuestión del cáncer que amilana a nuestro Ecuador. Ojalá así lo entienda el resto de la población, porque de lo contrario habrá que hacerles dibujito. Yo quiero agradecerles a la doctora Jimena Borges, candidata a la Asamblea Nacional por las listas 3 de Sociedad Patriótica, y al doctor Javier Orti, candidato también a la Asamblea Nacional por las listas 8 de Avanza. Muchas gracias, estaremos en contacto. Y de inmediato vamos a iniciar un diálogo con el doctor Esteban Santos, catedrático e internacional.